105 Gimnasio Azafrán y Sabrina. Ahora que Aoki tenía 5 Pokémon de rango élite, confiaba en poder enfrentarse a casi cualquier cosa que se le presentara. Aura de Oscuridad era verdaderamente mágica. El lugar donde se encontraba Aoki era un bosque muy lejos de un asentamiento con Pokémon salvajes de nivel maestro, por lo que sus Pokémon no se contuvieron y probaron sus poderes. Antes de eso, Aoki le dio a Nidoking la MT de Giga Impacto y Terremoto, que era muy difícil de conseguir. Mientras los Pokémon luchaban, 300 metros de bosque a su alrededor quedaron completamente diezmados. El poder de las llamas y el control de fuego de Chaser habían evolucionado a un nuevo nivel, lo que lo hacía muy difícil de contrarrestar. Ahora que podía volar, su capacidad de maniobra había aumentado mucho. Tras la evolución, podía usar tajo aéreo y ala de acero. Su velocidad de vuelo no era tan rápida como la de Pidgeot, pero seguía siendo rápida, lo que podría mejorarse más adelante. El poder de sus movimientos de tipo dragón también había recibido un impulso. El siguiente fue Nidoking, que junto con el conocimiento de las artes marciales y la capacidad de mantenerse sobre 2 pies la mayor parte del tiempo lo hacían letal en el combate cuerpo a cuerpo. Sus movimientos de tipo veneno eran un poco más débiles que los de Victreebel, pero sus devastadores movimientos de tipo tierra lo compensaban. Por último, Clefable recibió un gran aumento en su versatilidad y poder. Sus poderes psíquico y hada aumentaron mucho, lo suficiente como para suprimir por completo a Darkrai en pocos minutos. El poder que recibió la mayor mejora fue su poder de gravedad. Aoki los felicitó y les dio comida para reponer su energía. Victreebel y Clefable recuperaron el bosque destruido con su esfuerzo en menos de minutos. Al ver que todos superaban a Gyarados, se sintió más motivado para llegar también al rango élite. Desde que Aoki obtuvo a Gyarados, su rango de energía no mejoró, solo mejoraron sus movimientos. Aoki no dejó de darle recursos a Gyarados, pero se dio cuenta de que a Gyarados le tomaría más tiempo romper sus límites. La razón por la que Gyarados fue abandonado en primer lugar fue que no podía progresar más si no escuchaba a nadie. Ahora que el segundo problema se había resuelto, el primero aún permanecía. Shelgon tuvo una fase de crecimiento bastante rápida debido a todos los encuentros afortunados como la fruta dragón y el colmillo dragón, de lo contrario, habría tardado más en evolucionar. Como los pseudo-legendarios tenían el periodo de crecimiento más largo, al igual que los legendarios, Shelgon tardará mucho tiempo en evolucionar a Salamence. Además, Aoki no dejaría que Shelgon evolucionara hasta que alcanzara el rango élite o desperdiciaría su talento. Aoki regresó a su casa y pasó una buena noche con Misty celebrando la evolución de su Pokémon. A la mañana siguiente se vistieron y se prepararon para ir al gimnasio Azafrán, donde Misty tendría su combate de gimnasio contra Sabrina. Oye, ¿has oído que la gente del equipo Rocket está desapareciendo?, le dijo una persona a otra en un bar. No sé nada al respecto, dime qué pasó, respondió el otro. Al parecer, hay alguien en el mercado negro que secuestra a miembros del Team Rocket por un día y los deja en lugares aleatorios del mercado negro. Tras la integración, los miembros revelaron que no recordaban nada después de haber sido secuestrados. Lo último que todos recordaban era haber sido absorbidos por sus sombras. Eso suena aterrador. Claramente es obra de un Pokémon fantasma. Ahí es donde surge el problema. El Team Rocket y el mercado negro habían usado varios Pokémon psíquicos y fantasma, pero ninguno detectó nada. Mientras los dos hombres hablaban más sobre los incidentes, Aoki se sentó a su lado escuchándolos. Creo que deberíamos parar ahora, ya tenemos todo lo que necesitábamos del último tipo que capturamos, le dijo a Darkrai. ¿Qué pasa con las otras 2 personas que tengo? Lánzalas a algún lado, solo son reclutas de bajo rango. Con su trabajo hecho, Aoki salió del mercado negro y regresó a su residencia. Durante los últimos 7 días, había hecho varias rondas en el mercado negro para saber todo lo posible sobre el Team Rocket. Darkrai podía arrastrar a un miembro a su dimensión y usar sus poderes para hipnotizar a la persona y que le dijera lo que Aoki quería saber. Aparte de esto, pasó un tiempo con Misty, ya que antes estaba ocupado. Hoy era el día, Misty desafió al gimnasio Azafrán. Este gimnasio se ve increíble desde afuera, dijo Misty mirando el gimnasio Azafrán. Desde afuera, el gimnasio parecía un loto gigante con plantas verdes a su alrededor. El tamaño del gimnasio era más grande que todos los gimnasios que habían visto hasta ahora. Este era el gimnasio más grande que Aoki había visto, dependiendo del tamaño.
El gimnasio era un poco peculiar, ya que solo daba 3 oportunidades a un entrenador para obtener una medalla de gimnasio, además de la dificultad. Como solo daba 3 oportunidades, el dinero perdido al perder o recibido al ganar también era mayor. También daba la MT de psíquico, que era muy rara en el mercado y costaba mucho. En la entrada del gimnasio había 2 estatuas de roca de Alakazam e Hypno. Misty y Aoki entraron por la puerta y Aoki detectó instantáneamente que todo el gimnasio estaba cubierto de energía psíquica. Después de verificar su identidad, Misty y Aoki fueron escoltados a la sala de espera, ya que había una batalla en curso. No había batallas públicas en este gimnasio, por lo que no había videos para planificar de antemano contra el patrón de ataque de Sabrina. En el camino, Aoki vio varias salas donde se entrenaba a personas que habían desbloqueado poderes psíquicos o tenían el potencial de desbloquearlos. Sí, este gimnasio era el único lugar en Kanto donde se entrenaba a la gente en el control de la energía psíquica. Con el aura, Aoki podía ver claramente la energía psíquica rosada alrededor de las personas que entrenaban dentro de la sala. La puerta del campo de batalla principal se abrió y salió un chico que había perdido el combate, pero tenía una expresión de felicidad. Puede que haya perdido esta vez, pero volveré, Sabrina-chan. Ah, esos ojos eran fríos y me miraban con desprecio como si fuera basura. Ojalá me hubiera pisoteado, murmuró antes de irse, ignorando por completo la presencia de Aoki y Misty que estaban allí. Bueno, eso fue raro, dijo Misty. Qué raro, no actúes como si no dijeras esas cosas a veces, dijo Aoki con una sonrisa burlona. Misty no pudo negar las afirmaciones de Aoki y decidió entrar al gimnasio sin decir nada más. Sabrina va a usar la telepatía, solo haz lo que siempre haces, dijo Aoki. Lo tendré en cuenta. La sala principal de batalla era de tipo hada, reforzada con paredes de color púrpura y rosa. En un lado de la pared había una máquina que funcionaba como marcador, como los combates de la Alianza. En el extremo opuesto de la sala estaba la líder de gimnasio Sabrina, sentada en un trono, mirando a Aoki y Misty con ojos rojos helados. La hermosa chica tenía el pelo largo de color morado oscuro y llevaba un vestido rojo ajustado que mostraba sus curvas. En conclusión, una chica podía acelerar el corazón de un chico. Aunque otros no lo sintieran, Aoki percibió una sensación de amenaza en ella. Después de todo, era una de las usuarias psíquicas más fuertes junto con Agatha. 106 Misty contra Sabrina -1. Gimnasio Azafrán. ¿Quién es la retadora?, preguntó Sabrina con voz inexpresiva. Yo soy la retadora, dijo Misty sacando una pokébola. Aoki le dio espacio y se alejó del campo de batalla. Aoki miró a Sabrina de arriba a abajo y, tal como dicen los rumores, tiene una presencia intimidante. Su belleza y comportamiento en general tenían un encanto diferente al de Misty. La forma en que mira con sus fríos ojos rojos, parece que está mirando a todos por encima del hombro, pero Aoki, con el poder del aura, puede darse cuenta de que está aburrida. Aoki miró su sombra y levantó las cejas. Tú también lo ves, ¿verdad, Darkrai? Sí, hay un Pokémon de tipo fantasma en su sombra. Sabrina sintió la mirada de Aoki y lo miró mientras una ligera fluctuación aparecía en su expresión. ¿Quién es él? Una presencia fuerte, pero algo se siente diferente. Tenía que admitir que Aoki era uno de los chicos más guapos que se le habían aparecido, pero algo le decía que había algo diferente en él. Misty notó que Sabrina miraba a Aoki y una sonrisa apareció en su rostro. Sabrina ignoró a Aoki por ahora y se concentró en la actual retadora, la chica guapa que estaba con el chico que le parecía interesante. Este será un combate de 2 contra 2, solo tendrás 3 oportunidades para conseguir la medalla o el tiempo de prueba, dijo Sabrina con voz inexpresiva mientras una pokébola aparecía cerca de ella de la nada. Aoki de Chongyun supo que Sabrina era la usuaria psíquica más fuerte que había aparecido después de Agatha en el último siglo. Si el rango de los usuarios psíquicos se puede dividir en 4 rangos, es decir, tercero, segundo, primero y segundo, los poderes de Sabrina estaban entre el primero y el segundo rango. Con los poderes de telepatía, teletransportación, psicocinesis, etc., sin duda era una de las humanas más fuertes que Aoki conocía, junto con Chongyun. La única usuaria psíquica de etapa 0 que Aoki conocía era Agatha, de la Élite 4, que se especializaba en Pokémon de tipo fantasma. Saca a tus Pokémon, dijo Sabrina mientras su Pokémon aparecía en el campo. ESSSPPP. Un espión rosa de rango maestro apareció en el campo.
Misty también liberó a su Pokémon de una Pokébola de buceo y un Gyarados de 9 metros de altura apareció en el campo con un rugido. Misty había cambiado todas las Pokébolas que tenía por Pokébolas de buceo, ya que podían proporcionar agua constante a sus Pokémon de tipo agua. Así que eligió a Gyarados. Con ella, este combate terminaría rápidamente, ya que Gyarados puede cubrir todo el campo con su alcance, pensó Aoki. Había guiado a Misty en formas de lidiar con los Pokémon psíquicos, pero la dejó sola para que elaborara la estrategia. El próximo Pokémon de Sabrina probablemente será Alakazam, así que en ese caso Starmie sería más necesario. Veamos cuánto ha mejorado en los últimos días. Gyarados, vamos, usa danza lluvia, ordenó Misty. Inmediatamente, las nubes se acumularon alrededor de todo el gimnasio, seguidas de un aguacero que aumentó el poder de los movimientos de tipo agua. La ropa de Misty comenzó a mojarse, pero ni una sola gota tocó a Sabrina debido a la barrera de energía psíquica. Como predijo Aoki, Espion usó paz mental y no se movió de su lugar. Remolino de Gyarados. Un pequeño tornado de agua apareció entre el campo y se convirtió en un gran tornado que arrastró a Espion hacia él. Espion usó doble equipo y psíquico desde todas las direcciones, golpeando a Gyarados. Espion lanzó más energía psíquica mientras atenuaba el remolino de agua, pero no pudo deshacerse de él por completo y fue arrastrado hacia él. Gyarados resistió el dolor de psíquico y usó huracán y rayo, convirtiéndolo en un ataque devastador. Espion usó protección, pantalla de luz y poderes psíquicos para reducir el daño lo más posible, pero aún así recibió mucho daño. Si no fuera por las mejoras de defensa, el combate habría terminado. Al ver que el combate aún no había terminado, Gyarados comenzó a lanzar hidrobomba condensada a Espion mientras corría por todo el campo usando bola sombra, psíquico y rayo psíquico, pero no se acercó a Gyarados. Gyarados cubrió su rostro con energía de tipo oscuro, haciendo inútiles los ataques de tipo psíquico para que pudiera atacar libremente mientras absorbía el daño de su cuerpo. Al ver que Espion no se acercaba y que los ataques a distancia no funcionaban, Gyarados comenzó a moverse hacia Espion, reduciendo sus rutas de escape mientras usaba huracán para preparar otra tormenta. Espion no puede usar ojo milagroso, concluyó Aoki. Si Espion conociera ojo místico, podría dañar más a Gyarados, ignorando el efecto de inmunidad del tipo oscuro. Ventisca de Gyarados. Una gran cantidad de energía de tipo hielo fue liberada por Gyarados, congelando inmediatamente la mitad del campo junto con Espion, quien quedó bajo el efecto de huracán. Se acabó. Gyarados se movió hacia Espion y usó pulso oscuro y triturar a máxima potencia para terminar el combate. Ding. La imagen de Espion se oscureció en el marcador. Espion es bueno, si no fuera por la fuerte defensa y los movimientos de tipo oscuro de Gyarados, habría sido difícil. Otro factor que me hizo ganar fue que Espion era ligero, por lo que fue arrastrado por el huracán utilizado por Gyarados, según Misty. Aoki quedó muy impresionado con el desempeño de Misty. Gyarados ejecutó todos los movimientos a la perfección y el mando de Misty fue de primera categoría. Misty observó continuamente el estilo de batalla de Aoki e incorporó su estilo al suyo, creando el suyo propio. Para estar al lado de Aoki y alcanzar una altura que su padre nunca podría alcanzar, Misty se había esforzado mucho. 107 Misty contra Sabrina -2. La expresión de Sabrina no cambió después de ver perder a Espion, ya que esperaba que perdiera tan pronto como vio a Gyarados en el campo. Rango maestro, veamos cómo te va contra mis otros Pokémon. Como Sabrina era una psíquica muy poderosa, podía determinar el rango de un Pokémon leyendo su energía, al igual que Aoki. Una segunda Pokébola apareció de la nada y liberó a su Pokémon estrella. Un Pokémon amarillo bípedo que sostenía 2 cucharas hechas de energía psíquica. Alakazam. Alakazam de rango cuasi élite, esperaba que fuera de rango élite, pensó Aoki. Alakazam tiene estadísticas especiales y velocidad muy altas, pero es débil contra ataques físicos. El problema es que Misty no tiene ningún Pokémon que pueda hacerle daño físico a Alakazam debido a que tiene movimientos como teletransporte y una velocidad increíble. Como es un Pokémon de etapa cuasi élite, estoy seguro de que también tiene ojo milagroso, así que el tipo oscuro como defensa ya no funcionará. El mejor enfoque de Misty era continuar con lo que hizo con Espion y causar el mayor daño posible con Gyarados. Si Gyarados estuviera en el agua, podría derrotar a Alakazam, pero en un espacio pequeño como el gimnasio, donde la única fuente de agua era danza lluvia, era difícil. Misty tiene que terminar el combate con Starmie o Slowking.
Misty se puso seria al ver a Alakazam y ordenó a Gyarados que volviera a usar danza lluvia y ventisca para ralentizar a Alakazam. Pero al segundo siguiente, Alakazam apuntó sus cucharas al techo y destruyó las nubes de lluvia. La ventisca ni siquiera pudo tocarlo antes de ser destruida. Lo mismo sucedió mientras Gyarados seguía atacando, pero Alakazam seguía teletransportándose. En un momento dado, los ojos de Alakazam brillaron, pero no pasó nada. Aso visión futura, pensó Aoki. Incluso movimientos como visión futura tenían un tiempo de recarga antes de poder usarse continuamente, por lo que Alakazam estaba cansando a Gyarados. Aoki notó que Sabrina, en lugar de terminar el combate rápidamente, se lo tomó con calma y destruyó al enemigo con constancia. Gyarados era un enemigo formidable y un solo golpe directo de ese gran Pokémon acabaría con Alakazam. Rayo de Gyarados, ZZZ, la electricidad resonó en la boca de Gyarados mientras comenzaba a lanzar rayos a Alakazam, quien se teletransportaba por todo el campo sin recibir daño alguno. Alakazam había usado paz mental varias veces hasta entonces. Alakazam usó psíquico e hizo un daño masivo a Gyarados, ya que el recubrimiento de tipo oscuro ya no le daba inmunidad. Alakazam siguió atacando a Gyarados con movimientos como psicocorte, psíquico y rayo carga, infligiendo mucho daño, pero Gyarados solo pudo golpear a Alakazam una vez. Hidrobomba de Gyarados. Alakazam esquivó de nuevo el hidrobomba entrante y ordenó usar su huracán más grande, que cubrió todo el campo y mezcló agua con él. Ese movimiento creó una fuerza de atracción muy fuerte que arrastró a Alakazam hacia un huracán que comenzó a congelarlo. Sabrina sabía que si ese movimiento se completaba, el combate terminaría, así que le ordenó a Alakazam que usara su ataque psíquico más fuerte para eliminar por completo el huracán. Tan pronto como Alakazam hizo eso, Gyarados usó pulso oscuro para infligirle un daño masivo, ya que no pudo teletransportarse a tiempo ni usar protección. Justo cuando Gyarados sentía que podía asestar otro golpe a Alakazam, una energía de tipo psíquico explotó en su cabeza, causándole un daño masivo. Mierda, no me di cuenta de la visión del futuro. Gyarados aguanta y usa hiperrayo. Gyarados aguantó con su último vestigio de salud para usar hiperrayo, pero solo miró a Alakazam y volvió a ser golpeado por psíquico. Gyarados no pudo soportarlo más, cayó y se desmayó. Misty llamó a su Gyarados y envió a su último Pokémon, un Pokémon bípedo rosa con una corona de Shellder en la cabeza. Tenemos que ganar este Slowking, dijo Misty. Déjamelo a mí, dijo Slowking con cara seria, ya que podía sentir el amenazante poder psíquico de Alakazam. 108 Una apuesta. Gimnasio Azafrán. Han pasado unos 10 minutos desde que comenzó el combate de gimnasio. El enfrentamiento final entre el Slowking de Misty y el Alakazam de Sabrina estaba a punto de ocurrir. Aoki había visto el poder de Slowking, ya que se lo había prestado a Misty para investigarlo, así que sabía lo fuerte que era Slowking. Alakazam ya había recibido daño de Gyarados, así que si Misty ejecutaba las órdenes cometiendo errores mínimos, ganaría el combate. Sabiendo que Alakazam había agotado su límite de teletransportación, Misty usó su nueva estrategia. Como Sabrina estaba usando telepatía, Slowking también conectó su mente con la de Misty. Osar espacio raro. Una caja transparente se formó alrededor de toda la habitación, ralentizando a Alakazam considerablemente. Ahora es el juego de la estrategia pura. A Slowking, ráfaga de bola sombra y teletransporte. Alakazam también usó bola sombra, pero no golpeó a nadie, mientras que la bola sombra de Slowking golpeó a Alakazam cuando Slowking se teletransportó frente a Alakazam. Debido al aumento de espacio raro y teletransporte, Slowking ahora era mucho más rápido que Alakazam, infligiendo mucho daño y reduciendo sus as al mínimo. Justo cuando Alakazam estaba a punto de usar recuperación, Misty le ordenó a Slowking que usara anulación. Alakazam usó psíquico para alejar a Slowking, pero Slowking respondió con un ataque psíquico igualmente poderoso, creando una explosión. Ambos Pokémon psíquicos comenzaron a atacarse mutuamente con movimientos, y Alakazam resultó ser más fuerte, pero Slowking lo compensó con sus versátiles movimientos de agua mejorados con psíquico. Como el agua de danza lluvia de Gyarados y algo de hielo aún quedaban, Slowking también lo usó a su favor. Sabrina no estaba en una situación difícil. Prolongar la batalla sería malo, ya que Slowking resultó ser más fuerte de lo esperado. Tras el anuncio de las nuevas líneas evolutivas, logró que su Eevee evolucionara a Espion, pero no tenía ningún Slowpoke que evolucionara a Slowking. Había luchado contra algunos Slowking traídos por los entrenadores, pero ninguno se acercaba al que tenía Misty.
Después de mucho tiempo, alguien logró que disfrutara de una batalla. No importaba lo que hiciera ahora, Slowking tendría una contramedida. Incluso si el tiempo de recarga de teletransporte de Alakazam terminaba, ambos Pokémon eran capaces de teletransportarse y el combate continuaría durante mucho tiempo. A medida que la batalla continuaba durante unos minutos más, Slowking también agotó su límite de teletransporte. Aoki observaba continuamente a Misty y Sabrina y predecía qué harían a continuación. La mayoría de sus predicciones resultaron ser ciertas y, si su próxima predicción era correcta, el combate terminaría en unos pocos movimientos. Y tal como Aoki esperaba, Alakazam lanzó un devastador hiperrayo que terminaría instantáneamente el combate si impactaba, incluso después de usar protección, pero Misty hizo algo que estaba completamente fuera de las expectativas de Aoki. Slowking, usa sustituto. Una estatua de roca apareció frente a Slowking, absorbiendo todo el daño, mientras que Bola Sombra golpeó a Alakazam directamente en la cara, haciéndolo estrellarse fuera del campo. ¡Ding! El icono de Alakazam se desvaneció mientras aparecía en la pantalla un mensaje de «Felicitaciones, retador». Sí, Misty saltó de alegría al ver que su estrategia funcionaba. No le importaba a Sabrina y envolvió a Aoki en un beso profundo. Los ojos de Sabrina se crisparon un poco al ver a Misty, pero no dijo nada, aunque Aoki pudo sentir que estaba un poco avergonzada. Aoki quedó muy impresionado por la forma en que Misty manejó la situación, ya que Sabrina era una oponente muy astuta. Alakazam regresó su Pokébola y desapareció mientras Sabrina se acercaba a Misty flotando con energía psíquica. Felicitaciones por completar la prueba del gimnasio Safan, te entrego la medalla Marsh y la MT de psíquico, dijo Sabrina mientras aparecía alguna emoción en sus ojos inexpresivos. Las MT también se dividían en 3 niveles según el precio y la disponibilidad: común, raro y súper raro. Las MT de psíquico y terremoto se encontraban en la categoría de raro, mientras que las MT de sustituto y de tipo dragón se encontraban en la categoría de súper raro. Misty le había dicho que su padre le había regalado una MT, pero no esperaba que fuera de sustituto. Aoki había buscado por todo el mercado negro y ni siquiera había visto la MT de sustituto. Aoki llamó a su Charizard de 3.5 metros de altura para secar el agua del gimnasio y la ropa de Misty antes de prepararse para irse. Sabrina no mostró ninguna reacción incluso después de ver el significado de Charizard, pero descubrió que no podía detectar el rango de Charizard, ya que Charizard había suprimido completamente su energía. Bueno, entonces, señorita Sabrina, tendré mi combate mañana, prepárese, dijo Aoki con una sonrisa burlona y se fue con Misty. Desde el momento en que Aoki entró al gimnasio, causó una fuerte impresión en Sabrina. Extraño, ¿por qué me pidió que me preparara? No era él el retador. Si está tan seguro de sí mismo, veamos si merece la atención o solo habla por hablar, se preguntó. Terminaré el combate en menos de 10 minutos. ¿Cómo estuve hoy?, preguntó Misty alegremente como si pidiera algo. Fue una cadena de comandos increíble de tu parte. Derrotar a Sabrina en tu primer intento es muy destacable, dijo Aoki, dándole una palmadita en la cabeza a Misty, lo que la animó aún más. Ya tienes 7 medallas y solo necesitas una más para participar en la liga. ¿Qué harás? ¿Desafiarás a todos los gimnasios en el camino o los dejarás?, preguntó Aoki. Estoy pensando en desafiar a todos los gimnasios en el camino, así ganaré más experiencia y podré obtener una mejor posición en la liga, dijo Misty. Vi que estabas interesado en Sabrina, debo decir que tiene bastante encanto. ¿Cómo piensas hacerlo? No creo que acepte tener una cita normalmente, preguntó. Planeo sorprenderla, batir su récord y proponerle un desafío, dijo Aoki con una sonrisa. ¿A quién planeas desafiar? Ya es hora de que muestre el poder de un Clefable de rango élite. Al día siguiente, Aoki y Misty se reunieron de nuevo fuera del gimnasio Azafrán, pero esta vez, era el turno de Aoki de desafiar al gimnasio. Sacando su Pokédex, escaneó la Pokébola de Clefable por última vez. Nombre, Clefable. Tipo, Hada, personalizado. Especie, Pokémon Hada. Género, femenino. Habilidad, Guardia mágica, inconsciente, encanto lindo. Élite de Stager. Movimientos, encanto, imitación, minimizar, rizo de defensa, golpe, canto, metrónomo, gravedad, minimizar, voz desarmadora, pantalla de luz, pulso cura, paz mental, psíquico, confusión, mímica, rayo, pulso de agua, rayo hielo, lanzallamas,
protección, fortalecer, terreno brumoso, bola sombra, reflejo, deseo, fuerza lunar, brillo deslumbrante, trueno, llamarada, puño drenaje, onda certera, sustituto, puño meteoro. Anoche, Aoki y Clefable copiaron el movimiento sustituto de Slowking, ya que les sería útil más adelante. Normalmente, un Pokémon que conoce mímica e imitación puede olvidar el movimiento después de unas horas o minutos, pero como Clefable ahora estaba en el rango élite y, además, era su Clefable, pudo retener ese movimiento permanentemente. Al día siguiente, la puerta automática se abrió y Aoki y Misty entraron en la sala de batalla principal con Sabrina esperando, igual que el día anterior, pero con un vestido azul de manga larga. Al ver entrar a Aoki y Misty, sus párpados se crisparon un poco, pero su expresión facial no cambió. Misty realmente quería ver cómo Aoki trataba a Sabrina. Hasta ahora, muchas chicas habían intentado ligar con Aoki, pero él las ignoraba. Era la tercera vez que Aoki se interesaba por alguien, ella tenía que estar allí para presenciarlo. Gracias por esperar, dijo Aoki agitando la mano. Sabrina no reaccionó, pero dijo suavemente, ¿quién dijo que te estaba esperando? Con su misma voz fría pero dulce. Así que puedes tener conversaciones normales, después de todo, pensé que solo hablabas cuando no había otra opción. Bueno, bien por mí. Escuchar eso molestó un poco a Sabrina. Me dijiste que me preparara. ¿Para qué?, preguntó. Aunque lo dijo en voz baja, debido a sus poderes psíquicos, Aoki pudo oír claramente lo que decía. Estás aburrida, ¿verdad? Estás buscando algo interesante, ¿verdad? ¿Qué di? Aoki la interrumpió y continuó, déjame hacer las cosas interesantes para ti. Te reto a una batalla de 1 contra 2 en la que quiero que uses el Pokémon que elijas. No eres demasiado arrogante para una entrenadora que empezó hace unos meses. Hay una diferencia entre arrogancia y confianza, señorita Sabrina. Hagamos las cosas más interesantes y hagamos una apuesta. Una apuesta. A Sabrina le pareció muy divertido que una entrenadora que había empezado hacía unos meses estuviera tomando decisiones tan extrañas. Al ver a Misty, que escuchaba la conversación con interés y una sonrisa como si supiera cuál sería el resultado. Al apartarse de la mirada de Aoki, sintió claramente que Aoki estaba interesado en ella, como cualquier otro hombre que venía a desafiar al gimnasio. ¿Un mujeriego o un canalla? No. Sí, apuesto a que puedo derrotar a tus 2 Pokémon más fuertes en menos de 10 minutos. Una apuesta interesante, ¿verdad? ¿Qué quieres si ganas?, preguntó Sabrina con un poco de emoción en su voz. Deberías hablar con más emoción, suena dulce. Si gano, saldrás conmigo. Así que me querías desde el principio, dijo Sabrina, alzando las cejas. Por supuesto que sí, ¿quién no querría una belleza como tú? Aunque ya tengas una novia guapísima. Soy codicioso, después de todo. Además, a mi novia no le importa que tenga otra compañera. ¿Y si pierdes la apuesta? Puedes decidir qué quieres de mí. Antes de eso, déjame preguntarte una cosa. ¿Cuál es tu sueño?, preguntó Sabrina. Obtener todo lo que quiero y alcanzar una altura que nadie haya alcanzado jamás, dijo Aoki. Ese es un sueño bastante grande. Claro, entonces, retador Aoki, acepto la apuesta. Si puedes derrotar a 2 Pokémon de mi elección en menos de 5 minutos en una batalla de nivel 2, te daré una oportunidad y saldré contigo. Ya que me dijiste algo interesante, bajaré las apuestas. Si pierdes, no tendrás ninguna oportunidad de luchar contra mí por la medalla, me pagarás 90,000 Pokédólares, que es el dinero para ganar una medalla de gimnasio, y no pondrás un pie en la periferia del gimnasio. Entonces, pongámonos manos a la obra. 109 Aoki contra Sabrina. La sombra de Sabrina creció hasta abarcar el área donde apareció un Pokémon, y una Pokébola se materializó de repente cerca. 2 brazos sobresalían del centro de la gran boca gris de la criatura, y otra estructura parecida a una cabeza estaba posada sobre la boca. Resultó ser Dusknoir, un Pokémon con una defensa y defensa especial excepcionales, pero nada que los Pokémon de Aoki no pudieran manejar. Aoki confirmó que había otro Pokémon en la sombra de Sabrina al mirarla de nuevo. Entonces, parece que la información que obtuve era correcta. El número de Pokémon fantasma en su sombra ha aumentado de los 2 anteriores a 3. Todos, incluido Aoki, tienen un secreto, al igual que Darkrai. Aoki, por otro lado, sentía curiosidad por Sabrina. Ella era una de las mujeres que despertó su interés porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería.
La información que descubrió no importaba. Puff, la Pokébola que estaba a su lado se abrió y el Alakazam de rango casi élite de Sabrina apareció en el campo. Tenía una buena combinación, un Pokémon con una defensa alta para resistir todos los golpes y un Pokémon con un ataque especial alto para atacar por la espalda. Aoki no perdió el tiempo y también liberó a su Pokémon. El Clefable que apareció en el campo era más grande de lo habitual y estaba en excelente estado de salud. Sabrina no pudo detectar el rango del Clefable una vez más. Me está gastando una broma. A pesar de tener un Charizard a su disposición que podría haberle facilitado las cosas, decidió usar un Clefable. Sabrina no podía ser culpada. Había luchado contra muchos Clefables y Clefairy, y ninguno la había impresionado. Esos Pokémon podían alcanzar el rango máximo del maestro, así que no creía que Clefable fuera impresionante, incluso si era un poco más grande. Misty no podía leer la mente de Sabrina, pero podía adivinar lo que pensaba basándose en las reacciones de las personas que luchaban contra los Pokémon de Aoki por primera vez. Sabrina revisó la hora y la pantalla antes de comenzar su línea de comandos. Lo que sea, no es mi problema. Ambos usen paz mental. Dusknoir, usa Belladonna. Alakazam, usa visión futura, ordenó Sabrina con telepatía. Una capa negra apareció alrededor de Clefable, formando un canal de energía entre ellos. Clefable, suelta tus ataduras y desata tu poder. La actitud relajada de Aoki se volvió solemne cuando sus ojos se volvieron tan fríos como los de ella. Solo unas pocas personas selectas que Sabrina había conocido podrían poseer esos ojos. Alguien que solo ve lo que quiere ver. El aura de élite de Clefable estalló, poniendo a Alakazam y Dusknoir bajo una intensa presión. Clefable es de rango élite. Sabrina estaba sorprendida. ¿Cómo es eso posible? No se había demostrado que la línea de Clefable no puede alcanzar el rango de élite. Sabrina se quedó perpleja. Ese atractivo joven que tenía delante había criado un Clefable de nivel élite. Si ese es el caso, Charizard debe ser. Esto complica las cosas, pero tal vez le estoy dando demasiadas vueltas. El campo estaba bajo una intensa presión que rodeaba a Alakazam y Dusknoir, y los cíclopes de Clefable brillaban. Las gélidas palabras de Aoki, gravedad Clefable, resonaron. Alakazam usó psíquico y Dusknoir usó Belladonna, pero Clefable apuntó sus manos en la dirección de los ataques entrantes, liberando una poderosa fuerza repulsiva que devolvió el ataque contra ellos. Mientras Dusknoir regresaba a su sombra, Alakazam usó protección. Sabrina se sorprendió por el resultado porque nunca había visto los ataques de sus Pokémon revertidos por pura fuerza repulsiva. Clefable, usa bola sombra. Boom. Clefairy desapareció de su lugar y apareció frente a Alakazam al segundo siguiente, sosteniendo dos bolas sombra en sus manos. Alakazam intentó teletransportarse, pero una intensa fuerza gravitatoria lo presionó contra el suelo, retrasando su teletransportación y permitiendo que las bolas sombra impactaran en Alakazam, causándole un daño masivo. Explosión lunar de Clefable. En el siguiente segundo, la visión del futuro de Alakazam se conectó con él a través de un rayo psíquico, pero Clefable usó explosión lunar para anular completamente el ataque, lo que resultó en una explosión. Clefable usa deseo. Aprovechando la situación, Clefable usó deseo para recuperar su salud en el futuro. La pelea continuó durante unos segundos con Clefable destruyendo cada movimiento que los Pokémon de Sabrina le lanzaban. Sabrina miró a Aoki, quien tenía una expresión de omnisciencia. Sus órdenes sonaban como si pudiera ver y predecir con precisión todos los movimientos de sus Pokémon. Esa no era una habilidad que un entrenador novato pudiera poseer. Era francamente aterrador. Dusknoir intentó arrastrar a Clefable a las sombras, pero una poderosa fuerza de atracción lo alejó del campo. Boom. Trueno retumbó sobre Dusknoir, seguido de bola sombra. Debido a su permeabilidad, los Pokémon fantasma normalmente son inmunes a muchos ataques de tipo normal y lucha, pero un poder de gravitación tan intenso cancela por completo esa habilidad. Clefable dirigió una de sus manos hacia Alakazam, provocando que chocara con Dusknoir, quien aún estaba atado por la energía de gravedad y psíquica. Y ese es el final, dijo Misty. Misty, al igual que Aoki, estaba grabando la batalla e intentando predecir qué movimientos usarían a continuación. Sabrina intentó todo para mejorar las cosas, pero Clefable era demasiado poderosa. Ambos Pokémon podrían ayudar si trabajaran juntos, pero Clefable los separó. Cuando Sabrina se dio cuenta de que Clefable podía impedir que Dusknoir se deslizara en la sombra y que Alakazam se teletransportara, entró en pánico.
Había tenido la intención de usar a Dusknoir como escudo desde el principio, pero Clefable no los dejaba acercarse, e incluso si lo hacían, estarían en una situación en la que no podrían hacer nada. Alakazam, usa toda tu energía, usa Giga Impacto. Dusknoir, usa Vínculo Destino, ordenó mentalmente. Cuando el vínculo de densidad se conectó y Alakazam usó Giga Impacto, el color de la sombra de Clefable cambió. Clefairy, termina la batalla, usa Empuje Todopoderoso. ¡Boom! Otra explosión ensordecedora estalló cuando Dusknoir y Alakazam se estrellaron contra las paredes del gimnasio, causando una abolladura. La salud de Clefable comenzó a deteriorarse, a medida que el efecto de Vínculo Destino comenzaba a surtir efecto. Pero pequeñas estrellas comenzaron a girar a su alrededor, iniciando el efecto de deseo, seguido de más energía drenada por Aoki a medida que el efecto de aura oscura negaba Vínculo Destino, restaurando la salud de Clefable por completo. Aoki había predicho que Dusknoir tendría un Vínculo Destino, por lo que usó el movimiento deseo para proteger a Clefable en caso de que eso sucediera. El vínculo denso era un movimiento arriesgado que unía a ambas partes con pocas opciones para contrarrestarlo. El primero era tener un rango superior al del lanzador, el segundo tenía movimientos de regeneración extremadamente altos y el tercero era regresar a la Pokébola. Los dos primeros criterios los cumplía el Clefable de Aoki. Aoki confiaba en que Clefable no se desmayaría, pero era mejor prevenir que lamentar. Otra razón era que solo había visto el movimiento en videos y nunca lo había visto en acción. Si el movimiento Vínculo Destino se comportara como su contraparte en los juegos, la gente podría derrotar fácilmente a Pokémon legendarios y de rango campeón de un solo golpe. Muy bien, entonces, Sabrina. Gano la apuesta y termino la batalla en menos de 2 minutos. Impactante. Incredulidad. ¿Qué pensamientos pasaban por la mente de Sabrina mientras observaba la batalla? Su indiferencia comenzó a mostrar emociones a medida que su orgullo como líder de gimnasio comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo? Solo pudo murmurar. No te dije que conseguiría todo lo que quisiera y alcanzaría alturas que nadie ha alcanzado. Esta es una de las pruebas. Entonces, Sabrina, no te importa convertirte en mía ahora, ¿verdad? Puedo llenar tu vida con cosas más interesantes, dijo Aoki con una sonrisa que le provocó escalofríos a Sabrina. 110 Asuntos de la Liga Pokémon. Un grupo de personas influyentes se reunía en una sala de la sede de la Alianza de la Liga Kanto. El profesor Oak, el actual campeón regional Lance, el alto mando Agatha, Lorelei, Bruno y Koga estaban entre los presentes. Incluso algunos líderes de gimnasio estaban presentes, como Surge, Chongyun y otros. Las jefas de la casa, Joy y Jenny, así como el presidente, Charles Goodshaw, también estaban presentes. La alianza de la liga tenía varias subdivisiones, incluyendo la policía, el servicio médico, la liga Pokémon, etc., con Goodshaw como presidente de la división de la Liga Pokémon. Alrededor de 80 nombres se mostraban en una gran pantalla en la sala, junto con sus detalles y edades. Cabe destacar que todos los nombres son de nacionalidad de la región de Kanto y tienen entre 16 y 22 años. Bueno, vamos a empezar la reunión para la Copa Juvenil, que se celebra cada 8 años. Ya me he reunido con las ramas de In y Sinño, y ahora es el turno de la rama de Kanto, explicó Charles Goodshaw. Como todos sabemos, este torneo nomina a personas para puestos importantes en una región o les da una mayor prioridad para el alto mando. Los entrenadores que asisten a este evento inspiran a nuevos entrenadores y enseñan una variedad de nuevas habilidades a entrenadores experimentados. Muchos actuales titulares de puestos influyentes en la región de Kanto tienen alguna conexión con este torneo. A diferencia de la Liga Pokémon, que está abierta a cualquiera con 8 medallas, la primera ronda de este torneo solo está abierta a los nativos de una región. En la edición anterior de esta competición, el campeón Lance fue uno de los principales contendientes. Según su edad, nacionalidad, número de medallas y fuerza de sus Pokémon, los 80 mejores entrenadores y líderes de gimnasio se muestran en la pantalla. Tenga en cuenta que la base de datos oficial de la liga sirvió como base para la creación de esta lista. Estos entrenadores competirán entre sí, y solo 3 entrenadores serán elegidos para representar a la región de Kanto. En el torneo principal, estos 3 entrenadores se enfrentarán a los de otras regiones. Sin embargo, esta vez usaremos un tema diferente, algo que nunca se ha hecho antes. Al escuchar esto, todos mostraron sorpresa.
La primera ronda de la competencia consistirá en combates de 3 contra 3, y el torneo principal contará con juegos de 6 contra 6. La Copa Juvenil ocasionalmente empleaba varias diapositivas de batalla, a diferencia de la Liga Pokémon, que solo presentaba 2 Pokémon luchando en el campo. El objetivo del juego anterior era ver cuántos Pokémon podía derrotar el entrenador de un oponente con solo un Pokémon. No se permitía el intercambio de Pokémon. Hubo una batalla doble anteriormente con un total de 4 Pokémon presentes. Este año fue diferente. En una batalla de equipo completo, los Pokémon de cada entrenador lucharán juntos en el campo. El entrenador que elimine primero a todos sus Pokémon pierde. Este es un juego muy desafiante porque un entrenador debe ser capaz de controlar 6 Pokémon a la vez, y se debe mantener la cooperación y la armonía entre los Pokémon. Desde que cambiamos el formato, también otorgaremos más premios. Los entrenadores que ganan este premio solían recibir 10 millones de Pokédólares, al igual que hacíamos con el campeón de la Liga Pokémon, pero esta vez también premiaremos con Pokémon raros con un potencial extremadamente alto. Las preliminares están programadas para comenzar el 31 de agosto, dentro de 2 meses. En los próximos días, enviaremos un correo electrónico a cada uno de los entrenadores seleccionados. Koga, te delego la responsabilidad de organizar la batalla, ya que tendrá lugar en Ciudad Fucsia, añadió Goodshow. El alto mando de tipo veneno dijo, se hará, dijo Koga. Se ha decidido que el torneo principal de jóvenes se celebrará en la región de Unova. Entonces, ¿quién será el representante de la región de Kanto? Goodshow observó al público. Mientras disfrutaba de su té, Oak estaba completamente despreocupado. Realmente no le importaba quién fuera elegido o quién ganara. En cambio, estaba irritado porque su fascinante investigación tenía que ser interrumpida. Un breve periodo de silencio inundó la sala antes de que Agatha levantara la mano para romper el hielo. Iré yo. ¿Alguien tiene alguna objeción? No hubo respuesta. Entonces se decide que la señora Agatha llevará a los 3 entrenadores seleccionados a su destino. Al ver el nombre de Aoki en la lista, Chongyun sonrió. Lo hará genial, lo sé. Que Aoki apareciera en la lista divirtió a Agatha. Oak siempre pone más énfasis en los artículos que Aoki publicó, como el más reciente sobre Slowking, porque sus ideas sobre Pokémon eran muy intrigantes. Incluso la línea evolutiva de Charmander, que era la menos popular de los Pokémon iniciales de Kanto, recibió una atención favorable gracias a los artículos de Aoki. Koga consideró los nombres de algunos entrenadores y comenzó a formular una idea. Algunos de los nombres más notables en los que apareció fueron: Asterisco Aoki, edad, 17, medallas, 7, medallas oficiales, 5. Profesión, entrenador de élite. Asterisco Misty Williams, edad, 18, medallas, 7, medallas oficiales, 5. Profesión, maestro entrenador. Asterisco Gary Oak, edad, 17, medallas, 8, medallas oficiales, 3. Profesión, maestro entrenador. Asterisco Sabrina, edad, 19, medallas, NA. Líder de gimnasio, entrenador de élite. Asterisco asterisco asterisco. Ring ring, sí. Códigos TR del servidor SB9 a kilogramo 80 grados. Sabrina, ¿por qué me llamas tan tarde? Cuéntame todo lo que sabes sobre un entrenador llamado Aoki de la base de datos del Team Rocket. Koga, me refiero a todo. No he reconstruido mi canal de información, así que solo puedo confiar en ti, dijo Sabrina por teléfono. Koga era una de las personas que había ayudado mucho a Sabrina y, en su opinión, era una buena persona. Rara vez te veo preguntar por alguien, pero no me importa ayudar. Déjame echar un vistazo. Entrenador de élite Aoki, apellido desconocido. Antecedentes clasificados. Pokémon, clasificados. Eso es inusual. Parece que el jefe y Emily están ocultando su información a propósito, dijo Koga, lo que hizo sospechar a Sabrina. Además, la Copa Juvenil es en 2 meses y estás en la lista. Trabaja duro y espero verte en esa etapa, eventualmente reclamando el puesto de los 4 de élite. Sabrina permaneció en silencio y simplemente lo escuchó hablar como siempre lo hacía. Eso es todo. Disfruta de tu libertad ahora que has dejado el equipo Rocket, pero no bajes la guardia con nadie. Dijo Koga antes de cortar la llamada. Sabrina yacía en su cama, pensando en su cita con Aoki al día siguiente. Se podría decir que su actitud, combinada con el ocultamiento de su pasado por parte del equipo Rocket, despertó su interés. Vamos, ¿cómo va? Mi primera cita. 111 cita con Sabrina.
Una mujer deslumbrante con cabello morado oscuro se podía ver paseando por las concurridas calles de Ciudad Azafrán. Llevaba tacones y pendientes a juego, una camisa roja de manga larga y jeans negros. Dondequiera que iba, la gente la miraba con deseo de diversas maneras. Varias emociones, incluyendo lujuria, respeto, admiración y miedo. La mujer era Sabrina, quien después de perder la apuesta decidió tener una cita con Aoki. Nadie podía adivinar qué pasaba por su cabeza porque mantenía un rostro inexpresivo. Ding. La entrada a la cocina de Alicia, un restaurante. Gracias por venir, señorita. El joven amo la espera en el último piso, dijo el camarero mientras se acercaba a Sabrina. Así que es el hijo del dueño del restaurante. El restaurante más conocido de Ciudad Azafrán era la cocina de Alicia, que también era su favorito. Solía visitar el restaurante con frecuencia, intentando permanecer en el anonimato, pero nunca subía al último piso. Entró en el cuarto piso cuando se abrió la puerta del ascensor. Este piso, a diferencia de los demás, tenía 4 cámaras divididas por vidrio opaco y un sistema de cancelación de sonido. Cada habitación contaba con un acogedor comedor y una pequeña cocina donde la comida se preparaba justo delante de los huéspedes. Aoki abrió la puerta justo cuando Sabrina intentaba tocar el timbre de la habitación a la que le habían indicado que fuera. Aoki agarró la mano de Sabrina y la arrastró adentro, diciendo, «Estás aquí, entra». Su traje de color claro combinaba muy bien con su cabello negro y sus ojos azules. Era lo suficientemente atractivo como para acelerar el corazón de Sabrina. Dijo mientras se sentaba en una silla cómoda, «Gracias por recibirme». Después de tomar 2 platos de comida que parecían increíblemente deliciosos y desprendían un aroma tentador, Aoki se sentó frente a ella. «Pruébalo», dijo Aoki, «esta es una de las creaciones». «¿Sabes cocinar?», preguntó Sabrina con cierta admiración. «Sí, muchos de los platos de este restaurante son míos». Sabrina se quedó atónita al oír eso. El tiempo de Sabrina pareció detenerse en cuanto dio el primer bocado. El sabor de la comida le llenó la boca, dándole una sensación que nunca antes había sentido. ¿Cómo puede algo saber tan delicioso? Se olvidó de todo, incluso de su decoro, y se atiborró de la comida de su plato. «¿No te dije que haría tu vida interesante?», bromeó Aoki. Aoki y Sabrina continuaron hablando de sus vidas, sus gustos y sus experiencias, y Sabina no pudo evitar sonreír. Cuando era Aoki, sentía que no podía mantener sus fríos ojos abiertos, había una extraña sensación de seguridad a su alrededor que la hacía olvidar todo. Había tenido una vida difícil y rara vez se centraba en sí misma, así que ser tratada como una mujer en lugar de como una líder de gimnasio se sentía bien. Por un breve momento, sintió que podía olvidarse de su trabajo y concentrarse en divertirse. «Supongo que lo intentaré, no tengo experiencia en relaciones, así que dejaré que me guíes», dijo Sabrina, rompiendo su expresión impasible con un ligero rubor. «Por supuesto, puedes confiar en mí para lo que sea». Una brillante sonrisa se extendió por el rostro de Aoki mientras besaba suavemente la mano de Sabrina. Ella se sonrojó aún más como resultado. Sabrina tenía envidia de que Misty pudiera comer su increíble comida todos los días. Sabrina finalmente habló con él durante un largo rato sobre su vida como líder de gimnasio y algunas experiencias divertidas. La historia de Aoki también despertó su interés. «¿Bebes?», preguntó Aoki. «De vez en cuando. Hace poco conseguí una bebida nueva, pruébala», dijo Aoki, sirviéndole a Sabrina una copa de vino. «Vamos a la sala de juegos después, todavía no he ido», sugirió Aoki. «Claro, alrededor de las 8 de la mañana p.m. Ahora, la siguiente parte», dijo Aoki, sacando una pokébola. «Hay algo más. Por supuesto, haremos de esto una ocasión especial». Charizard fue liberado por Aoki, quien se sentó en su lomo mientras bajaba la cabeza. Tal como se esperaba, Sabrina aún no podía determinar el rango de Charizard. El Charizard era el más grande que jamás había visto. Se preguntó si todos sus Pokémon eran enormes. «Sabrina, sube, vamos a un lugar especial». Usando sus habilidades psíquicas, Sabrina flotó y se sentó detrás de Aoki, colocando ambas piernas a un lado. «Sabes que puedes avanzar. Está bien, muy bien, Charizard, sigamos adelante». Boom. Con Aoki y Sabrina montados en su lomo, Charizard batió sus alas y se volvió borroso. Mientras Sabrina usaba sus habilidades para evitar caerse, Aoki usaba su aura. Mientras acariciaba la piel de Charizard con sus manos, Aoki dijo, «No hay prisa, tómate tu tiempo».
¿A dónde vamos?, preguntó Sabrina con curiosidad. Aoki mencionó un lugar agradable lejos de la ciudad que solo se podía disfrutar en ese momento. Sabrina permaneció en silencio mientras saboreaba la sensación de la brisa en su rostro. Había tenido un gran día, uno de los mejores últimamente. Se lo había pasado genial todo el día con Aoki en el restaurante, la sala de juegos y el parque de helados. Aunque empezaba a tener sentimientos reales por él, no podía evitar sentirse culpable porque podría tener que oponerse a él debido a que trabajaba en la oscuridad. Sus circunstancias le impedían sentirse como una mujer normal, a pesar de su sincero deseo. Finalmente llegaron al lugar deseado después de que Charizard aumentara gradualmente su velocidad. Impresionante. Sabrina solo pudo decir esa frase después de contemplar el entorno. El campo interminable de flores blancas, que parecían brillar en respuesta a la luz, estaba iluminado por la luna. Una sensación de tranquilidad impregnaba el lugar mientras las flores se mecían con la suave brisa y, ocasionalmente, acompañaban la melodía de fondo de los insectos. Los árboles con flores rosas dejaban caer pétalos ocasionalmente sobre el campo blanco, creando un contraste. Aoki sacó de su bolso una manta considerable para que se sentaran. Aoki le pidió a Sabrina que hiciera lo mismo mientras él yacía de espaldas a la luna. Es precioso, ¿verdad? Sí, mis padres me trajeron allí cuando llegué por primera vez a Ciudad Azafrán hace años. Según Aoki, estas flores solo florecen durante esta época del año. Sabrina saboreó la atmósfera tranquila mientras escuchaba a Aoki hablar. Durante un rato, mantuvieron la paz y disfrutaron del entorno. Entonces, Sabrina, ¿cómo va tu trabajo en el equipo Rocket? Los ojos de Sabrina se abrieron de par en par por la sorpresa mientras su aura psíquica explotaba en un intento de presionar a Aoki. Dos Pokémon aparecieron de sus sombras y rodearon a Aoki. Dusknoir y Bainet eran sus nombres. ¿Cómo obtuviste esa información? Habla. Sus ojos brillaron intensamente y un aura púrpura se condensó en sus palmas mientras intentaba sujetar a Aoki con sus poderes psíquicos, pero Aoki desvió su ataque como si nada. Aoki, que seguía tumbado, no se inmutó y solo murmuró una palabra en respuesta. Darkrai. El suelo bajo ellos se volvió completamente negro cuando unos tentáculos negros envolvieron por completo a Dusknoir y Bainet, dejándolos inservibles, mientras que el resto se enroscó alrededor de los brazos y las piernas de Sabrina, anulando por completo sus poderes. El corazón de Sabrina casi se detuvo cuando un Pokémon completamente negro emergió de la sombra oscura. La enorme cantidad de presión que el Pokémon estaba liberando la hizo sentir insignificante. Me gustas, Sabrina, y sé que tú también sientes algo por mí. Por favor, no me odies por eso. Así que estoy haciendo algunos planes para abrir nuestros corazones el uno al otro. Aoki se puso de pie y miró a Sabrina a los ojos. Prometo no hacerte daño, así que por favor coopera. 112 interrogatorio. Aoki era una persona que, en una vida anterior, leía muchos libros y jugaba muchos videojuegos de Pokémon. Aoki estaba un poco dudoso porque, en uno de los cuentos, Surge, Sabrina y Koga eran miembros de élite del equipo Rocket. Debido a que tiene el Gyarados rojo con el que el equipo Rocket aún no había terminado su experimento, está seguro de que lo están vigilando. Un Pokémon fantasma o psíquico puede emplear el lavado de cerebro o el control mental una vez que alcanza cierta etapa, como la élite máxima. Darkrai era un Pokémon de rango maestro, pero poseía habilidades y destrezas de rango campeón. Durante las 2 semanas que estuvo recibiendo instrucción de Chongyun, Aoki fue al mercado negro todos los días. Se encontró con numerosos miembros del equipo Rocket y, con la ayuda de Darkrai, pudo confirmarlo. Sabrina era una de ellos. Aoki no tenía problemas con la existencia del Team Rocket porque no intentaban acabar con el mundo reviviendo animales extintos ni se adherían a ideas como ser el único gobernante Pokémon. Una de las organizaciones dominantes del inframundo, el Team Rocket era principalmente una entidad comercial. Aoki no sabe cuál es el verdadero objetivo de Giovanni, pero no está involucrado en él. Solo busca a Mewtwo y nada más relacionado con el Team Rocket. Necesita a ese Pokémon más que a nada. Sabrina era la miembro de mayor rango presente para hacer preguntas porque la mayoría de las personas que había integrado carecían de conocimientos sobre tales cosas. Viajaría hacia varias amenazas potenciales del fin del mundo, y Mewtwo era uno de los compañeros que deseaba. También se enteró del proyecto Zapdos. El Team Rocket había estado intentando capturar a Zapdos durante algún tiempo, pero había fracasado 2 veces.
Esta vez, sin embargo, estaban decididos a tener éxito y tendieron una trampa en la central eléctrica de Azafrán. Sabrina desempeñó un papel importante en esta misión. Tener a Zapdos a su lado también aumentará significativamente su poder. Los Pokémon legendarios se dividen en 3 categorías. 1. Legendarios de tercera categoría como Moltres, Zapdos, Articuno, etc. No son una sola especie y tienen miembros de su comunidad en todo el mundo. 2. Legendarios de segunda categoría como Lugia, Ho y el trío Regi, que son aún menos numerosos pero con un nivel de poder superior al de los legendarios de tercera categoría. 3. Legendarios de primera categoría como Dialga, Palkia, Giratina, Groudon, Kyogre y Rayquaza, cuyo número y fuerza se desconocen, pero cuya fuerza se dice que es insondable. Pokémon como Mew, Arceus y Darkrai se consideran míticos. El Mewtwo creado por el equipo Rocket era un legendario de segunda categoría con el potencial de convertirse en un Pokémon legendario de primera categoría. Aoki había recibido un correo electrónico sobre el torneo juvenil con algunos de los nombres la noche anterior, así que confiaba en que Sabrina recibiría instrucciones de vigilarlo. Aunque afirmó que sentía algo el uno por el otro, ambos sabían que era mentira y que todo lo que habían hecho hasta ese momento había sido una actuación. Aún así, dudaba en usar el control mental o lavarle el cerebro porque podría convertirse en una aliada en el futuro. Volviendo al presente, los ojos de Sabrina se volvieron tan fríos como el hielo. Debo decir que eres una actriz fantástica, afirmó Aoki. Tus expresiones fueron tan naturales desde el principio que podrían engañar a cualquiera haciéndole creer que estabas interesada en ellos. Aunque tus verdaderas emociones salieran a la luz durante unos segundos, el resto del tiempo nada cambiaba. Tu distribución de poder psíquico también es intrigante. Excepto por el primer bocado, todo lo que comiste fue desechado en otro lugar. Nunca confiaste en mí en primer lugar. Bueno, eso es de esperar de alguien en tu posición. Sabrina mantuvo la misma expresión fría en su rostro mientras escuchaba las palabras de Aoki. Pareces saber bastante. No creo que sea una habilidad psíquica, así que debe ser ahora. Tomaste lecciones privadas de Chongyun, así que debe haberte enseñado bien, explicó. Me pregunto sobre eso, señorita Sabrina. Dado que estamos aquí, me gustaría saber más sobre el equipo Rocket. Sabrina preguntó, mirándolo a los ojos, ¿por qué crees que te responderé? Porque no podrás irte hasta que respondas a mis preguntas. Este lugar es más que una vista hermosa para contemplar. Este es uno de esos lugares donde los dispositivos de rastreo o los teléfonos celulares dejan de funcionar. Además, los individuos que no siguieron todo el tiempo se han quedado muy atrás. Tus Pokémon, así como tus habilidades psíquicas, son inútiles frente a mis compañeros. Por lo tanto, creo que tu única opción es responderme. Sabrina comprendió que no podía hacer nada. Era cierto que nunca bajaba la guardia porque la habían criado así. Todavía quería disfrutar de un día como cualquier otra mujer, pero ese no parecía ser el caso para ella. El misterioso entrenador, cuya identidad Giovanni había ocultado, resultó ser un peligro después de todo. Te dejaré ir ilesa si me proporcionas la información necesaria. Simplemente ten fe en mí. Lo dice el tipo que me tiene encerrada y me matará en cualquier momento. Sabrina intentó moverse, pero sus esposas se apretaron. Estaba tratando con una persona que estaba lejos de ser normal. Debe ser una persona muy especial si podía controlar un Pokémon de tipo oscuro tan aterrador. Ya que estás tan reticente, responderé algunas de tus preguntas en profundidad, pero a un precio. Si el equipo Rocket fuera el único que me vigilara, estaría bien, pero necesito algo del equipo Rocket, y también tengo algo de ellos. Sabrina lo pensó un poco. Se preguntó si valía la pena mantener en secreto la información del equipo Rocket. No tenía sentido guardar secretos ahora que había dejado la organización. Iba a morir de todos modos, y no le tenía miedo a la muerte porque tenía que superarlo en algún momento. Mi paciencia se está agotando, señorita Sabrina, así que ¿cuál es su respuesta? No quiero ir por el camino difícil. Responderé a sus preguntas, pero primero necesito mis respuestas, y estoy dispuesta a pagar el precio, respondió Sabrina. Claro, entonces adelante. ¿Por qué te persigue el equipo Rocket? Preguntó. No lo sabes. Pensé que todos los que estaban en una posición superior lo sabían. Aoki sacó una Ultra Ball, liberando un Pokémon rojo imponente. Por eso, 113 el pasado de Sabrina. Sabrina miró con calma al Gyarados de 14 metros de altura como si nada pudiera asustarla ya.
Había oído hablar de un experimento que se estaba llevando a cabo con un Gyarados Totem brillante, pero resultó ser un fracaso. No pensé que nadie pudiera domarlo. Sabrina hizo una pausa y miró a Darkrai flotando a su lado, junto a Aoki. Si eres tú, no me sorprende, dijo. Al principio, no reconoció qué Pokémon era el que estaba a su lado, pero luego recordó una leyenda de Sinnoh de la que había oído hablar. Algunas de las características que recordaba coincidían con el Pokémon que estaba a su lado. El Pokémon mítico de las pesadillas, Darkrai. Gyarados no era gran cosa si Aoki podía comandar a un monstruo aterrador como Darkrai, que le daba la sensación de muerte. Además, el Charizard de rango élite y el Clefable de rango élite eran otros monstruos bajo su mando. Ahora cuéntame todo sobre ti, desde que te uniste al Team Rocket hasta el momento actual. No olvides mencionar el proyecto Zapdos y el proyecto Mewtwo. Sabrina era huérfana, y sus primeros recuerdos son de sus días en un orfanato, donde tenía ropa sucia y a veces no tenía comida. Los niños que no podían contribuir a los ingresos del orfanato eran enviados lejos por el dueño. Los obligaban a trabajar contra su voluntad y los disciplinaban con dureza. Los niños del orfanato veían a Sabrina como una figura de hermana cuando las cosas se ponían difíciles. Ella ayudaba a todos en ese momento y tenía una personalidad muy cariñosa, pero no podía trabajar debido a su débil condición física. Sabrina no tenía nada que ofrecer excepto su bonito rostro, así que cuando tenía 8 años, la echaron a la calle. Se encontró con una pandilla que quería atacarla sin la ayuda de nadie. Les rompió el cuello a todos, usando repentinamente sus poderes psíquicos. Fue entonces cuando sus emociones comenzaron a desvanecerse lentamente. Después de ese incidente, Sabrina continuó aprendiendo más sobre sus habilidades y usó el robo como medio de subsistencia durante un tiempo, hasta que un día leyó sobre el programa de reclutamiento del Team Rocket, que ofrecía dinero y Pokémon a las personas independientemente de su desempeño anterior. A los 11 años, firmó un contrato que establecía que no podía abandonar el Team Rocket después de realizar la prueba de selección del Team Rocket. La llevaron a una isla habitada, donde estaba programada una prueba de 3 meses. Le dieron un Ralts de entre los diversos Pokémon que la gente podía elegir. Tenían que domesticar a sus Pokémon para la primera tarea, y después de un mes de supervivencia, tenían que entregarles 10 Pokémon. Había premios por domesticar, terminar primero o presentar recursos raros de la prueba en el menor tiempo posible. Hubo una competencia para determinar a los ganadores después de la prueba para separar a los débiles de los fuertes. Debido a sus habilidades psíquicas, Sabrina fue la primera en domesticar a su Pokémon, pero Ralts era demasiado débil para hacer algo, por lo que no ganó el premio por terminar el recorrido más rápido ni por encontrar los recursos raros, ya que estaba demasiado ocupada entrenando a su Ralts como para obtener una clasificación respetable. Debido a que matar estaba permitido entre los competidores, Sabrina fue el objetivo de muchos participantes debido a su edad. Sin embargo, todos murieron a sus manos. Descubrió mientras entrenaba a Ralts que sus habilidades podían hacer que Ralts fuera más fuerte y, como resultado, logró estar entre los 5 primeros puestos de la competición. Los miembros de alto rango del Team Rocket podían seleccionar a futuros subordinados o desarrollar individuos con más talento que ellos. El día que llegó Sabrina, un hombre que siempre llevaba gorra y tenía una gran barba la vigilaba. También tenía habilidades psíquicas. El hombre que se acercó a Sabrina con una oferta notó el uso de sus habilidades psíquicas. Ese hombre era el líder del gimnasio psíquico, así como el futuro maestro y figura paterna de Sabrina. Reconoció el talento de Sabrina y decidió acercarse a ella porque no sobreviviría a la prueba a una edad tan temprana, incluso con Pokémon fuertes. Fue él quien se aseguró de que Sabrina recibiera a Ralts el primer día porque había percibido fluctuaciones psíquicas en ella. Sabrina aceptó su oferta y mejoró tanto que superó todas las pruebas del equipo Rocket y se convirtió en miembro de pleno derecho. Ya tenía 3 Pokémon, Ralts, un Slowpoke que capturó y un Abra que le dio ese hombre. Ese hombre que la tomó como estudiante creó una identidad falsa para ella y la contrató como aprendiz de gimnasio. Fue durante ese tiempo que el equipo Rocket encontró los genes del Pokémon mítico Mew y comenzó a crear un Pokémon artificial basado en ellos. Este Pokémon tenía los genes de varios Pokémon legendarios, como el trío de aves de Kanto, el trío de lagos de Sinnoh y Lugia. Este era el proyecto Mewtwo. Sabrina comenzó a acumular más méritos y reputación a partir de ese momento, impulsándola a una posición muy alta en el equipo Rocket.
Desde misiones que requerían la captura de Pokémon hasta asesinatos, lo hacía todo por sí misma y para devolver la amabilidad que le mostraban, incluso cuando la rechazaban. Se enfrentó a muchas dificultades allí, pero nunca se arrepintió de su decisión de unirse al equipo Rocket, ya que le hizo darse cuenta de cuánto apreciaba su vida y cuánto quería vivir. A los 17 años, reunió un equipo de Pokémon de rango maestro como Alakazam, Gardevoir, Slowbro, Dusknoir, Bainet y otros, y se convirtió en la líder de gimnasio como sucesora del hombre. Ese hombre la trató como a una hija, brindándole el amor y la atención que necesitaba para seguir adelante. Le proporcionó a Sabrina el cuidado paternal que siempre había deseado, lo que la mantuvo cuerda. Debido a que ese hombre había acumulado suficientes méritos y criado una joya para el equipo Rocket, se le concedió una jubilación adecuada porque quería dejar el equipo Rocket por problemas de salud. Actualmente, ese hombre dirige una guardería Pokémon en un pequeño pueblo, lejos de cualquier problema que encontrara con su propio dinero después de dejar el equipo Rocket. Volviendo al presente, justo un mes antes, este proyecto había llegado a su etapa final, con los Pokémon listos para luchar. Sabrina presenció el poder de los Pokémon y puede afirmar con seguridad que tenían poderes cercanos a los de un Pokémon de rango campeón. Dado que el experimento aún no estaba completo, los Pokémon se volverán mucho más fuertes en el futuro. Esto es lo único que sabía sobre el proyecto. No tenía idea de quién estaba involucrado en el proyecto ni de la ubicación actual de Mewtwo. Aquí es donde entra en juego el proyecto Zapdos. Aunque el equipo Rocket había obtenido los genes del trío de aves, poseer uno de ellos era otra historia. Habían descubierto cómo invocar y capturar a Zapdos. Esta ave legendaria se utilizará para probar la fuerza de los Pokémon del equipo Rocket y será el Pokémon de Giovanni en el futuro. Sabrina le informó a Aoki que había dejado el equipo Rocket y que su última misión era asegurarse de que el proyecto Zapdos no corriera peligro. Aparte de eso, Sabrina respondió a cada una de las preguntas de Aoki una por una hasta que él quedó satisfecho con su respuesta. Solo necesito saber una cosa más, dijo Sabrina. ¿Cuál es exactamente tu verdadera identidad? Mi nombre completo es Aoki Gunilder, pero debes conocerme como Profesor Gunilder, respondió Aoki. Eso lo aclara todo. Aoki tenía la mayor parte de la información que necesitaba, así que ya no necesitaba a Sabrina, ya que ya no trabajaba para el equipo Rocket. Darkrai, deshazte de ella, dijo Aoki. Borra sus recuerdos de nuestro encuentro y haz que parezca que solo tuvimos una cita. Darkrai se acercó a Sabrina con la palma de la mano a punto de tocarle la cara. Profesor Gunilder, permítame hacerle una propuesta. Escúchame. Los brazos de Darkrai se detuvieron. Puedo serle útil. Aunque ya no soy miembro del equipo Rocket, aún puedo proporcionarle información privilegiada sobre diversos temas. No solo eso, sino que puedo servirle como canal de información, proporcionándole información tanto sobre la liga como sobre el inframundo. Puedo presentarte a los mejores traficantes del inframundo. También tengo conexiones con otras regiones, lo cual te será muy beneficioso. Tengo fuertes poderes psíquicos que pueden ayudarte. La expresión gélida de Sabrina comenzó a resquebrajarse. Toda su vida pasó ante sus ojos, especialmente las cosas que había hecho para vivir. No podía dejar que esa lucha fuera en vano. Tenía que vivir. ¿Por qué vas a hacer esto?, preguntó Aoki con curiosidad. Porque no quiero morir, quiero disfrutar de mi vida. Tengo la sensación de que si me mantengo en contacto contigo y te ayudo, algo interesante sucederá. Además, yo también me beneficio de esto, respondió Sabrina, ya que sus expresiones eran similares a las de las personas que estaban a punto de morir y hacían un intento desesperado. Aoki se divirtió con su respuesta. ¿Y cuáles podrían ser esas ventajas?, preguntó. Seguridad, fue su respuesta. El Team Rocket me ayudó a conseguir este trabajo como líder de gimnasio, y podrían hacerme renunciar. En el futuro, te usaré como chivo expiatorio porque no quiero pasar toda mi vida bajo amenaza. ¿Estás segura de que quieres decirlo delante de mí?, preguntó Aoki. No me has matado todavía, explicó ella, así que voy a arriesgarme. Has despertado mi interés. Como me has proporcionado tanta información, estoy dispuesto a darte una oportunidad. Aoki se acercó a Sabrina y la agarró por la barbilla. Trabaja para mí, Sabrina, júrame lealtad. Te proporcionaré la seguridad que necesitas. Las ataduras de Sabrina fueron liberadas, pero ella no huyó. Trabajemos juntos, dijo Aoki, extendiendo la mano, que Sabrina estrechó. Como tu primera tarea, necesito todos los detalles sobre el proyecto Zapdos para mañana.
Pero ten en cuenta, si nuestra conversación o cualquier cosa que sepas sobre mí se hace pública, sabré que fuiste tú y haré que la muerte te parezca pacífica. Lo recordaré. ¿Puedo irme ya?, preguntó, llamando a Alakazam. Puedes irte, dijo Aoki simultáneamente, indicándole a Darkrai que la siguiera. 114 Locura. Sabrina, vida y muerte. Quiero vivir. Haré cualquier cosa por vivir. Desde que era niña, deseaba una vida cómoda, sin preocupaciones, pero parecía que no estaba en mi suerte. Hice todo lo posible para vivir una vida que considerara cómoda. Gente que viene tras de mí. Mátalos. Completar la misión para obtener recompensas. Haz lo que sea necesario para lograrlas. Las emociones se interponen. Mata esas emociones. No te gusta hablar, no hables. En un momento sentí que dejé de ser una humana normal porque no sentía las mismas emociones que los demás. Me alegré de eso. Había dejado de temer a la muerte. Durante este proceso, descubrí la importancia del dinero y las conexiones. El trabajo que hice me proporcionó recursos para llevar una vida cómoda, pero si se ganaban esos recursos, el riesgo era alto. La única persona en la que podía confiar era en mí misma y en cuánto poder podían sacar mis Pokémon. Mi mentor solo podía protegerme por un breve momento, pero tenía que mirar hacia el futuro. Estaba cansado de estar bajo constante riesgo, así que dejé el Team Rocket sabiendo bien que podían quitarme el puesto de líder de gimnasio al mismo tiempo que se deshacían de la Liga Alianza. El Team Rocket y la Liga Alianza Encanto eran dos caras de la misma moneda, así que sabía muy bien cuánto podían arruinar todo lo que había construido durante todos estos años. Así que siempre tenía un plan B por si todo salía mal. Tengo suficiente dinero conmigo para vivir una vida cómoda y un lugar donde vivir si todo sale mal. Sentía que todo iba bien hasta que conocí al variable Aoki. Todas las emociones que creía haber descartado volvieron de golpe, listas para golpearme en el estómago. Miedo, desesperación, desesperanza, etc. El miedo a la muerte que creía haber olvidado volvió a mí mientras miraba al Pokémon mítico a mi lado. La sensación que no tuve al luchar contra Giovanni porque en el fondo sabía que no me mataría. Aoki era diferente. No podía leerlo. No puedo predecir lo que hará. Un segundo es una persona amable y al siguiente un monstruo. Sus ojos tenían esa oscuridad infinita que sentí que me consumiría si lo miraba demasiado tiempo. No quería morir, así que elegí sacrificar mi libertad de nuevo. Ahora todo depende de mi suerte. Sabrina, después de llegar a casa esa noche, tuvo una crisis nerviosa mientras sus Pokémon la consolaban. Los Pokémon de Sabrina compartían un vínculo profundo con ella, así que sabían lo que le pasaba. Estaban avergonzados por no haber podido protegerla. Sabía que esta vez no saldría impune y que, muy probablemente, el Pokémon mítico todavía andaba por allí observándola. Tenía razón, ya que Darkrai la estaba observando. Era psíquica y tenía el potencial de convertirse en una gran aliada de Aoki. Él también quería atraerla a su bando. Desde que Darkrai había comenzado a recuperar el control sobre la energía del caos, muchos de los poderes que tenía antes comenzaron a regresar. Como la manipulación de las emociones. Aunque Aoki no le dio instrucciones, se aseguraría de que Sabrina no pudiera traicionar a Aoki y hacer que le fuera devota. Después de un tiempo, controló sus emociones y volvió a la normalidad. Aoki era diferente de Giovanni, tenía que ganarse su favor. Su reputación actual como profesor de alguna manera superaba la de ella y, con la fuerza de sus Pokémon, estaba segura de que su reputación aumentaría aún más. Hasta ahora, Sabrina no se había centrado mucho en las otras partes del proyecto Zapdos, pero ahora que su vida estaba en juego. Pasó el resto de la noche planeando los pasos a seguir y combinando los planes relacionados con el proyecto Zapdos hasta que, a la mañana siguiente, recibió una llamada de Aoki para que fuera a su casa, de entre todos los lugares. Decidió vestirse bien y fue a la dirección que le dieron. Aoki abrió la puerta y parecía una persona completamente diferente a la de la noche anterior. Sus ojos tenían un matiz juguetón y una suave sonrisa en su rostro. Llegaste antes de lo esperado, bonito vestido, debo decir. Sabrina no sabía cómo responder a eso. Si no fuera por la noche anterior, lo habría tomado como un cumplido, pero ahora se preguntaba si significaba algo más. Como si le leyera la mente, Aoki respondió, no pienses demasiado. Solo fue un cumplido. Ahora somos asociados, así que puedes relajarte. La invitó a entrar y desayunar con ellos. En el comedor, se encontró con Misty, quien estaba muy feliz de conocerla.
Esta vez, Sabrina se comió toda la comida mientras los ojos de Aoki estaban puestos en ella. La comida era de primera clase, como era de esperar. Deseaba poder comer comida así para siempre. ¿Puedes contarme sobre tu vida en el equipo Rocket?, preguntó Misty, haciendo que Sabrina casi escupiera el agua que estaba bebiendo. Aoki la miró con una expresión que decía, ella lo sabe. Realmente no me importa si eres miembro del equipo Rocket, siempre y cuando no nos hagas daño. Al menos el equipo Rocket es mejor que esas sectas de las que he oído hablar. Ya que Aoki dijo que ustedes dos empezaron a salir, es mi responsabilidad como novia conocerte mejor, dijo Misty, mirando a Sabrina con expectativas. ¿Cuándo empezamos a salir?, pensó Sabrina. Bueno, chicas, hablen un rato. Volveré en una hora, dijo Aoki saliendo de la habitación. Sabrina, ¿cómo estuvo la cita de ayer?, preguntó Misty. Estuve bien. Entonces dormiste con él. Dormir, no. ¿Por qué haría eso?, preguntó Sabrina. Bueno, qué lástima, es muy bueno en la cama, ¿sabes? Te hará querer más. Oh, olvidé presentarme, soy Misty Williams. Mi familia dirige el Gimnasio Celeste. Sabrina estaba a punto de hacer una presentación formal, pero se quedó paralizada al escuchar la siguiente frase de Misty. Bienvenida al harén de Aoki. Harén, ¿de qué está hablando? Puede que te lleve un tiempo adaptarte y ver su lado bueno, pero una vez que lo veas, nunca querrás irte y anhelarás que te mime. No traicionarás su confianza, ¿verdad? Porque me dolerá mucho si lo haces. Sabrina sintió escalofríos al ver los ojos de Misty. Estaban llenos de lealtad y pura locura. Sintió que la devorarían viva si decía que no. Uno a uno no traicionará su confianza. Ambos están locos, Sabrina maldijo en su mente. Mientras tanto, en una habitación negra creada por Darkrai, dos personas estaban encadenadas a una silla. ¿Son los que no siguieron ayer?, preguntó Aoki. Sí, son cazarrecompensas del mercado negro que siguieron a Sabrina. Modifica sus recuerdos para hacerles creer que bebieron demasiado y tíralos a la basura. Son solo idiotas que pensaron que podían tocar a alguien como Sabrina con Pokémon de nivel intermedio, dijo Aoki. Darkrai hizo lo que Aoki le pidió y regresó después de un minuto. Entonces Aoki le preguntó a Darkrai qué había descubierto sobre Sabrina. Primero, no era el plan de Aoki agregar a Sabrina a su equipo, pero la oferta de anoche era tentadora. El inframundo era un lugar increíble para obtener información y otras cosas, pero era difícil encontrar la información correcta entre tanta información. Tener a alguien que lo ayudara con esto era útil. Ella era alguien que trabajaba para el equipo Rocket y también podía darle su información. Dado que era psíquica y tenía Pokémon fuertes, le sería útil para luchar contra las próximas calamidades. Por último, era realmente hermosa y no le importaría entablar una relación con ella en el futuro. Dejando eso de lado, Darkrai le contó a Aoki lo que descubrió sobre Sabrina y estuvo de acuerdo en que mantenerla cerca sería beneficioso. Ahora bien, dame el informe que te pedí, le pidió Aoki a Sabrina. A Misty le informaron sobre la Copa Juvenil, así que salió a entrenar inmediatamente, dejando a Aoki y Sabrina solos. De principio a fin, Sabrina describió el plan que el equipo Rocket ejecutará dentro de 2 días. La persona responsable de atraer a Zapdos y mantenerlo ocupado era el ejecutivo Luther. Si puede derrotar a Zapdos, llevará a cabo la captura. Pero el objetivo principal sigue siendo mantener a Zapdos ocupado hasta que llegue Giovanni. Sabrina advirtió a Aoki que Giovanni tenía 2 Pokémon de rango campeón bajo su mando y un equipo de Pokémon de nivel élite. Si hubiera sido antes, Aoki no se habría atrevido a enfrentarse a Giovanni, pero como tenía un equipo de Pokémon de élite, estaba seguro de que no caería tan fácilmente. Tenía 2 objetivos principales para interferir en esta misión. El primero era conseguir a Zapdos u obtener algún beneficio por salvar a Zapdos si tenía éxito. El segundo era reunirse con Mewtwo y evaluar su poder, y hacer que Darkrai sembrara la duda en él para que se rebelara contra Giovanni. ¿Cuál es tu papel en esto?, preguntó Aoki. Mi tarea es asegurarme de que los extraños no interfieran en la misión. Ya que vas a actuar, fingiré que fui derrotada por ti, dijo Sabrina. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Por qué te referiste a mí como tu novia delante de Misty?, preguntó Sabrina. Es algo malo. ¿No sería perfecto para que te integraras en nuestro grupo?, respondió Aoki. Morcover, ya que trabajas conmigo, no te trataré mal siempre y cuando no me traiciones, así que no te preocupes, continuó Aoki.
Aoki le dio a Sabrina una lista de información que necesitaba del mercado negro, como las mejores tiendas para comprar y vender Pokémon, piedras evolutivas, materiales, etc. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, solo contáctame. 115 El legendario Zapdos. Nota del autor. Asegúrate de dejar un comentario si te gustó el capítulo. Deja una reseña si te gusta la historia hasta ahora. Moltres, Zapdos y Articuno son las tres aves legendarias de la región de Kanto que mantienen el equilibrio en la naturaleza. Hay algunas maneras de desafiar a las aves legendarias a una pelea. La primera es entrar en su dominio y desafiarlas. La segunda, si las aves encuentran a alguien digno, aparecerán ante él. Y la última es invocar a las aves a través de sus plumas. Central Eléctrica de Ciudad Azafrán, medianoche. Toda la central eléctrica estaba rodeada de personas vestidas de negro y con máscaras faciales. Cada uno de ellos tenía un símbolo, RI en su ropa escrito en color rojo. El área que normalmente estaba en la oscuridad estaba iluminada por los postes de luz que se habían instalado para la misión. Se podría decir que el ambiente era un poco tenso, ya que la gente tenía diversas reacciones a esta misión. Algunos estaban emocionados porque podrían ver al ave legendaria Zapdos, algunos estaban asustados por sus vidas, mientras que otros pensaban en los beneficios de que la misión tuviera éxito. Había varios Pokémon psíquicos y fantasmas presentes que actuaban como radares o rutas de escape en caso de emergencia. En la estructura más alta de la central eléctrica, se podía ver una pluma amarilla alrededor de la cual estaban enrollados muchos cables. Desde el interior de la central eléctrica, un hombre salió lentamente con las manos en los bolsillos. Llevaba un abrigo largo marrón que le llegaba hasta las rodillas a modo de máscara facial, no muy diferente del de los demás reclutas. Era Luther, un ejecutivo del Team Rocket y uno de sus miembros principales. El hombre medía alrededor de 1.95 metros, con el pelo corto y plateado que le cubría un ojo. Por su rostro, parecía tener unos 30 años y tenía una presencia imponente. Detrás de él caminaba un Raidon que emanaba una presencia muy amenazante. Señor, todos los preparativos están listos, podemos empezar en cualquier momento, informó un recluta. Bien, empiecen inmediatamente, dijo Luther con una voz grave que coincidía con su apariencia. Pero había algo que nadie podía sentir ni ver. Un poco lejos de la central eléctrica estaba Aoki, de pie sobre Pilló, observándolo todo. Con el poder de Darkrai, se había mimetizado por completo con el cielo oscuro y era literalmente invisible para cualquiera. Rugido. 5 grandes Gyarados emitieron un fuerte rugido mientras comenzaban a usar danza lluvia. Un grupo de 10 Fearows y Pidgeots usaron huracán mientras un grupo de Pokémon de tipo eléctrico comenzaba a usar trueno para iniciar una tormenta eléctrica. En pocos minutos, toda el área quedó envuelta en una tormenta eléctrica con relámpagos crepitando en las nubes. Un miembro del equipo Rocket presionó un botón y toda la electricidad de la central eléctrica se transfirió al ala amarilla. Al mismo tiempo, todos los Pokémon eléctricos comenzaron a usar sus ataques más fuertes en el aire. Al instante, casi la mitad de Ciudad Azafrán quedó envuelta en la oscuridad a medida que el cielo se oscurecía y algunas personas sentían escalofríos. Está aquí, murmuró Luther mientras miraba al cielo. ¡Boom! Con una fuerte explosión que reventaría los tímpanos de una persona, un rayo cayó del cielo y los cristales de la central eléctrica se hicieron añicos. Con un grito peculiar, una parte del cielo se iluminó cuando un pájaro amarillo apareció cerca de la central eléctrica, liberando un aura y haciendo que casi la mitad de las personas y los Pokémon presentes cayeran al suelo. El pájaro era completamente amarillo, con ojos afilados y grandes garras. Las alas del pájaro tenían forma de estrella con algunos tonos de negro. El pájaro emitió otro rugido, esta vez con un tono amenazante. El pájaro legendario Zapdos estaba aquí y, por el rugido, estaba furioso. ¿Qué piensas? ¿Quieres luchar contra Zapdos?, preguntó Aoki a Pilló. Claro, respondió Pilló. Desafortunadamente, ahora no es el momento. Te dejaré luchar contra él cuando llegue el momento, dijo Aoki mientras miraba al pájaro legendario. Todos los miembros del equipo Rocket llamaron de vuelta a sus Pokémon de tipo agua y comenzaron a liberar Pokémon de tipo roca y tierra, además de los de tipo eléctrico que ya estaban en el campo. Luther lanzó 3 Pokébolas más y llamó a Pokémon de rango élite, además de su Raidon, que ya era de rango élite. Eran Golem, Marowak y Slilex. Todos ataquen. Todo tipo de ataques comenzaron a llover sobre Zapdos mientras la tormenta se intensificaba.
Zapdos estaba muy molesto por ser invocado y atacado mientras hacía algo muy importante. Zapdos usó descarga y borró el 80% de los ataques de una sola vez, y el resto que lo alcanzó casi no le hizo nada. Los ataques continuaron lloviendo mientras Zapdos se deshacía fácilmente de todo. ¡Boom! Otro rayo cayó donde estaban los miembros del equipo Rocket, causando bajas y daños permanentes. Con un solo ataque, Zapdos había hecho que más de la mitad del equipo se retirara. El Escuadrón 1 se queda, los Escuadrones 2, 3 y 4 se retiran, el Escuadrón 5 entra en la central eléctrica para volver a conectar la línea. No quiero interferencias, ordenó Luther mientras los Pokémon psíquicos comenzaban a teletransportarse, dejando solo a unos 10 hombres para luchar contra Zapdos. Había Pokémon como Vileplume, Espion, Kadabra, Venusaur, Hypno, Umbreon, Flareon, Machamp, Scizor, Onix, etc., luchando contra Zapdos. Zapdos era muy rápido y sus ataques eran letales. Pero al ver a Zapdos, Aoki llegó a la conclusión de que Zapdos era más débil de lo esperado. Su energía y poderes fluctuaban constantemente, lo cual no era una buena señal. Los ataques que golpeaban fuerte ahora se estaban debilitando. Luther también lo vio y sonrió. Parece que la oportunidad es perfecta. Aliento de dragón de Steelix. Explosión de fuego de Golem. Filo pétreo de Raidon. Bola sombra de Crobat. Ataque óseo de Marowak. Al ver que las cosas habían tomado un giro inesperado a su favor, Luther decidió intervenir y hacer su parte. El problema con la línea eléctrica de Ciudad Azafrán se solucionó, así que la gente no vendrá a investigar. Las nubes ya crepitaban con algún que otro rayo debido a Zapdos, así que la gente asumiría que se debía a eso. Además, había personas como Sabrina que se asegurarían de que no hubiera interferencias en la pelea. Si un entrenador decidía intervenir, Luther podría lidiar fácilmente con él. El nacimiento de un Pokémon era un tema muy interesante entre los investigadores. Había muchos métodos por los que nacía un Pokémon. El primer método era cuando dos padres se apareaban y la hembra ponía un huevo. Casi todas las comunicaciones Pokémon seguían este método, pero había algunas excepciones. Los Pokémon sin género, como la línea Metagross y la línea Magnemite, producían descendencia dividiendo su energía y su cuerpo. También usan este método para evolucionar. Magamite divide su cuerpo en 3 partes iguales y se combina con ellas para formar a Magneton. Los Pokémon fantasma como Gastly nacen de las almas de Pokémon y humanos muertos o de un lugar lleno de cadáveres. Pokémon como Koffing y Grimer nacen de forma natural donde se arroja basura o desechos industriales. El nacimiento más misterioso de la descendencia es el de los Pokémon legendarios y míticos. Este tema era totalmente desconocido, pero un investigador hace unos 10 años descubrió que Articuno había dado a luz a una nueva cría sin la ayuda de ninguna pareja. Aunque nacen de huevos, el Pokémon progenitor sacrifica una parte significativa de su fuerza para dar a luz, a diferencia de los Pokémon normales que solo se debilitan ligeramente. Al ver a Zapdos, tanto Aoki como Luther llegaron a la misma conclusión: Zapdos ya había dado a luz y se encontraba debilitado. Si no hubiera dado a luz, no habría aparecido frente a ellos. Y los Pokémon como Zapdos pueden recuperar algo de fuerza con una gran cantidad de electricidad, por lo que el cebo de la central eléctrica era perfecto. Luther estaba completamente preparado para capturar a Zapdos esta vez, ya que poseer un Pokémon legendario era algo muy importante para él y su organización. Estaba bien preparado para la batalla. Pokémon de tipo planta como Venusaur y Pokémon de tipo psíquico como Kadabra intentaban derribar a Zapdos y dormirlo para que no escapara, mientras que otros Pokémon como Onix, Raidon, Golem y Machamp se encargaban de dañar a Zapdos. La batalla continuó mientras Zapdos comenzaba a perder lentamente su ventaja. Mientras Zapdos luchaba lejos de la central eléctrica, los miembros del Team Rocket en la central eléctrica instalaron un dispositivo apuntando a Zapdos. La energía de Zapdos comenzó a caer de rango campeón a rango maestro, pero la resistencia de un cuerpo de campeón lo hizo aguantar. ¡Boom! Zapdos se estrelló contra el suelo cuando Steelix golpeó su cola contra Zapdos. En un instante, los Pokémon de tipo planta dispararon rayo solar al Zapdos caído mientras los Pokémon de tipo psíquico intentaban dormirlo. Crobat usó tijeras X creando grandes cortes en el cuerpo de Zapdos y voló antes de que el ataque de Zapdos pudiera alcanzarlo. La cola de Steelix lanzó a Zapdos como un muñeco de trapo otra vez. Golem lo golpeó con un desenrollador seguido de autodestrucción, poniendo fin a la batalla. El legendario Pokémon Zapdos fue derrotado.
No dejes de usar polvos para dormir e hipnosis, no podemos fallar aquí, ordenó Luther, llamando de nuevo a los Pokémon que estaban fuera de servicio. El Pokémon psíquico teletransportó unas varillas con cables cerca de Zapdos que estaban pegadas al suelo alrededor de Zapdos, creando un campo magnético muy fuerte. Zapdos ya no podía moverse y estaba completamente derrotado. Ella hervía de ira, pero no podía hacer nada. Sintió cómo su conciencia se desvanecía mientras el arrepentimiento brillaba en sus ojos. Sin él, su hijo que nacería sería vulnerable a los depredadores y, en el peor de los casos, no sobreviviría unos días. Después de llegar aquí, Zapdos supo que era una emboscada, ya que había una gran cantidad de Pokémon allí. Incluso en la fase de debilidad, el orgullo de Zapdos como legendario no le permitió huir. Si no se hubiera debilitado, habría frito a todas las criaturas presentes. Respondiendo al llamado del desafío de la pluma, su deseo de recuperar rápidamente el poder y su orgullo la llevaron a su perdición. Parece que estás en apuros, ¿puedo ayudarte? Una voz grave y amenazante resonó en la cabeza de Zapdos, pero ella no podía sentir a nadie cerca. Conozco a las personas que te han derrotado, con ellos, deberías olvidarte de volver a ver la luz, ya que serás utilizada como una simple rata de laboratorio. Puedo ayudarte a regresar sana y salva a tu nido, pero eso tendrá un precio, dijo la voz grave. En ese momento, Zapdos había abandonado por completo su orgullo, ya que quería sobrevivir más que nada. ¿Quién eres?, preguntó Zapdos. Soy alguien que fue olvidado con el paso del tiempo. Lo importante es que ahora sirvo a alguien que puede salvarte y garantizar tu seguridad, pero a un precio, dijo la voz grave. ¿Qué quieres? Si tu amo es humano, puedo darle riquezas o tesoros que he acumulado a lo largo de los años, pero no me ofreceré a mí misma ni a mi descendencia, dijo Zapdos. De acuerdo, pero mi amo tiene una exigencia adicional. ¿Qué? Necesita un favor tuyo cuando llegue el momento, por supuesto, si es algo que esté dentro de tus posibilidades. Estoy de acuerdo, dijo Zapdos. Bueno, entonces, duerme bien, para cuando despiertes, todo estará hecho. Darkrai dijo que usó vacío oscuro para dormir completamente a Zapdos. La conversación duró solo alrededor de 1 minuto, lo cual fue suficiente para que los miembros del equipo Rocket recuperaran el aliento. Vacío oscuro es el movimiento más fuerte para dormir objetivos que solo puede usar Darkrai. Después de verificar que Zapdos estaba dormido, Luther lanzó una Ultra Ball, capturando con éxito a Zapdos, pero antes de que pudiera celebrar, la Ultra Ball fue arrastrada a su sombra y desapareció. Luther abrió los ojos con sorpresa. No había forma de que un Pokémon fantasma pudiera entrar en el área sin ser detectado en presencia de tantos Pokémon psíquicos. ¿Qué? ¡Boom! Un hiperrayo tan fuerte golpeó a los Pokémon que la mayoría se desmayaron, dejando solo a unos pocos como Machamp, Steelix, Venusaur, Rhydon, Crobat, Scizor y Umbreon. Luther fue lanzado a unos metros de la explosión y Crobat lo atrapó y salvó. Pero los demás miembros no tuvieron tanta suerte y quedaron dentro del alcance, quedando inconscientes por las heridas. Bang, bang, bang. Uno a uno, los postes de luz que se usaban para iluminar la zona explotaron, dejando como única fuente de luz las llamas de la batalla y el devastador hiperrayo. Aleteo, aleteo. En ese momento, un humano montado en un Pidgeot dorado aterrizó cerca del lugar donde Zapdos había descansado, mientras una ultrabola aparecía en su mano desde las sombras. Sus ojos azules miraron a Luther, quien apretaba los dientes con ira y frustración. Era evidente que el tipo que tenía delante era el que había arruinado su misión perfecta. Su arduo trabajo estaba en manos de un tercero, pero todo se resolvería si se deshacía del tipo que tenía delante. 116 joven. Las nubes en el cielo habían comenzado a despejarse y la luz de la luna iluminaba ligeramente el campo de batalla. La situación se había vuelto muy tensa mientras Luther miraba a Aoki con furia. Todo iba según lo planeado, pero alguien tenía que interferir. ¿Quién eres? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Yo, solo soy un entrenador que pasaba por allí y que se sintió tentado a tener un Pokémon legendario. Gracias por el trabajo, así no tengo que derribarlo. La voz de Aoki resonó en el campo de batalla, haciendo que Luther apretara el puño. Zapdos ya había hecho suficiente daño y que alguien nuevo interfiriera era algo muy negativo. A Darkrai, duerme a todos los miembros del Team Rocket y arrastra todas las máquinas que el Team Rocket trajo junto con los polos magnéticos cableados a tu dimensión. Los necesitaré más tarde. Al escuchar la respuesta de Aoki a su pregunta, Luther estuvo a punto de estallar, pero no tomó una decisión precipitada.
No importa lo que sea, nunca se puede ser demasiado cauteloso. Era un ejecutivo del Team Rocket y, por su experiencia y por haber presenciado el poder del hiperrayo y la precisión del estallido de luces, la persona que tenía delante no era una persona cualquiera. Todos los Pokémon psíquicos y fantasmas estaban fuera de los límites. El que tenía era para emergencias, así que no lo sacaría a la ligera. Metiendo la mano en los bolsillos, presionó un botón enviando una señal de emergencia. Hasta entonces, tenía que aguantar. ¿Qué está haciendo Sabrina? Sabía que no debíamos confiar en ella después de que dejara el Team Rocket. Raidon, terremoto. Steelix, roca afilada y tormenta de arena. Crobat, quédate cerca de mí y usa bomba lodo y bola sombra. Machamp, combate cercano. Umbreon, pulso oscuro. Scizor, tijeras X. Marowak, onda certera. Luther comandaba a los Pokémon presentes. La mayoría de sus Pokémon eran de rango élite, lo que lo convertía en un entrenador bastante fuerte, digno de ser un ejecutivo del Team Rocket. Aoki presionó todas las Pokébolas de su cinturón y liberó a sus Pokémon. Gyarados ataca a Steelix. Gyarados, tras ver el logo del Team Rocket, se llenó de ira al recordar el trauma del pasado. Victreebel ataca a Raidon y Marowak. Shelgon ataca a Scizor. Pidgeot ataca a Crobat. Charizard ataca a Machamp. Nidoking ataca a Umbreon. Clefable ayuda a todos. El rostro de Luther se ensombreció al ver a los Pokémon de Aoki. Aunque no podía determinar el rango de un Pokémon con solo mirarlo, podía intuirlo por el nivel de peligro que sentía. Todos los Pokémon que Aoki liberó eran más fuertes que él. Del gigantesco Gyarados rojo, todo le quedó claro a Luther respecto a la identidad de Aoki. Así que, después de todo, logró domar al Gyarados enloquecido. Habían pasado 10 minutos desde que comenzó la batalla entre el ejecutivo Luther y Aoki. Incluso con una desventaja de tipo, la batalla entre Pokémon de élite no puede terminar tan rápido. Aoki había vinculado a todos sus Pokémon con aura oscura, lo cual era bastante agotador, pero el aumento de poder valía la pena. Incluso en el rango de élite, había una gran diferencia entre los Pokémon de élite baja y los de élite máxima. Los de Aoki estaban en la élite baja, mientras que los de Luther estaban en la élite media, pero con aura incluso rivalizaban con los Pokémon de la etapa de élite máxima. Además, Aoki había ordenado a sus Pokémon que no lucharan con todas sus fuerzas, ya que estaban luchando contra nuevos Pokémon de élite y podían obtener experiencia útil de él. Aoki no tenía intención de matar a ningún Pokémon ni a ningún miembro del Team Rocket presente allí, ya que no le estaban haciendo nada. Aunque los Pokémon de Aoki deberían tener una desventaja, debido a su aura oscura eran anomalías en la naturaleza. Los Pokémon de Luther eran muy buenos cooperando. Incluso en la tormenta de arena de Steelix, la gente cooperó perfectamente. Aoki miró la hora y pensó que era suficiente. Todos, aumenten el ritmo. Aoki ordenó, sorprendiendo aún más a Luther. Toda la información que Luther recibió sobre Aoki resultó estar muy desactualizada. Todos los Pokémon de Aoki liberaron sus ataduras, lo que aumentó su fuerza en un nivel. Boom, boom, boom. Grandes explosiones resonaron cuando los Pokémon de Aoki comenzaron a usar sus movimientos más poderosos. El Danza Dragón de Gyarados potenció Hidrobomba, Ventisca y Llamarada, golpeando a Steelix y derrotándolo. Hoja Aguda y Rayo Solar de rango punto de Victreebel terminaron con Raidon. El Danza Dragón de Sheldon potenció Pulso Dragón y terminó con Scizor. Nidoking aplastó a Umbreon con Tierra Viva y Puño Certero. Pidgeot terminó con Crobat con Hiperrayo y Giga Impacto consecutivos, lo cual normalmente no debería ser posible. Clefable usó Gravedad para inmovilizar a los Pokémon del oponente y evitar que recibieran un golpe directo de los Pokémon de Aoki. Finalmente, Charizard acabó con Machamp con Llamarada y Lanzallamas. Darkrai terminó su trabajo mientras Clefable estaba junto a Aoki. Algo sucederá en unos segundos. Darkrai le dio una orden mental a Aoki. Ponte a trabajar, Darkrai. Darkrai entró en la sombra de Luther y lo durmió mientras Clefable presionaba las Pokébolas haciendo que todos los Pokémon regresaran y finalmente reunió a todos los miembros del Team Rocket en un solo lugar. Justo cuando terminaron, los sentidos de Aoki detectaron algo, ya que todo en ese lugar estaba congelado por un campo psíquico muy fuerte. Al instante, todos los miembros del Team Rocket fueron teletransportados lejos de ese espacio. La persona que estaba esperando finalmente está aquí. Clang, clag. El sonido de objetos metálicos frotándose entre sí reverberó en el área.
Un hombre bastante alto, vestido con un traje negro y una máscara negra, caminó hacia el campo de batalla sin ninguna preocupación en el mundo. Llevaba unas extrañas gafas futuristas con forma de disco alrededor de los ojos, mientras que el resto de su rostro estaba cubierto por una máscara facial, lo que lo hacía irreconocible. Tenía una presencia opresiva y misteriosa a su alrededor. Detrás de él caminaban dos Pokémon que liberaban una aura muy aterradora. El primero era un Pokémon bípedo de 2 metros de altura que estaba usando el campo psíquico. El Pokémon estaba vestido con una armadura de batalla con muchos cables que sobresalían de ella. Era Mewtwo, un Pokémon legendario de segunda categoría creado por el Team Rocket que tiene el potencial de alcanzar el nivel legendario de primera categoría gracias a los genes de Mew y otros Pokémon legendarios. Darkrai usó sus poderes oscuros en todos sus compañeros para asegurarse de que no se vieran afectados por los poderes psíquicos de Mewtwo. El segundo era un Beedrill brillante de 3 metros de altura. El Beedrill más grande que Aoki había visto jamás. Probablemente era un Pokémon Totem brillante como su Gyarados rojo. La cuestión era que ambos Pokémon emitían un aura de nivel campeón. Pero los Pokémon de Aoki no se inmutaron ante la presión de dos Pokémon de nivel campeón. Frente a Aoki estaba el líder del equipo Rocket, Giovanni. Probablemente el segundo entrenador más fuerte de toda la región de Kanto después de Samuel Oak en el equipo de Aoki. Escuché que alguien estaba interfiriendo con nuestra misión, pero no esperaba que fueras tú, dijo Giovanni con una voz distorsionada por la máscara. Qué casualidad encontrarte aquí, profesora Gunilder, parece que cuidaste bien de mis hombres, añadió. Creo que tienes algunas cosas contigo que necesito que me devuelvas, dijo con calma. Todos prepárense, nuestra misión es medir el poder de los dos Pokémon que están a nuestro lado. Darkrai sigue el plan estrictamente. Es un placer conocer al líder del equipo Rocket. Si crees que tengo cosas que te pertenecen, ¿por qué no intentas recuperarlas?, dijo Aoki con una sonrisa.